Tema 12, física nuclear. Venga, primer punto, estructura y propiedades del núcleo atómico. Dice, para comprender la estructura del núcleo de los átomos, pues la física nuclear se basa en la medición de las distintas propiedades del mismo, tales como la carga, la masa y el radio. La masa y la carga eléctrica de los nucleones, es decir, de las partículas que se encuentran en el núcleo atómico, es decir, los protones y los neutrones, pues son, la carga del protón es 1,602 por 10 elevado a la menos 19 coulombios y su masa sería de 1,007 UMAS, y en el caso del neutrón pues no tiene carga, la carga es nula, cero, y su masa pues es 1,009 UMAS. Si os fijáis, la masa prácticamente es la misma, mientras que la carga pues no, ¿no? La carga del protón es la misma que la del electrón, solo que en positivo, y el neutrón pues no tiene carga. Entonces se observa que la masa del protón es aproximadamente igual a la masa del neutrón, el electrón tiene igual carga que el protón, pero de signo contrario. Sin embargo, la masa del protón es muy superior a la del electrón. Es decir, la masa del protón es aproximadamente 1840 veces la del electrón. Es decir, el electrón pesa muy poco comparado con lo que es el protón, ¿vale? Por lo que se puede decir que prácticamente toda la masa del átomo pues se encuentra en el núcleo. Sin embargo, su volumen es una fracción muy pequeña comparada con el volumen total del átomo, por lo que su densidad pues, va a ser muy alta, ¿vale? Acordaros que la densidad es masa partido por volumen, pues si la masa del protón partido la masa del protón es muy grande comparada con el electrón y su volumen es muy pequeño porque ocupa muy poco espacio dentro de lo que es el átomo, pues su densidad va a ser muy alta, ¿vale? El número de protones en un átomo pues, va a ser el número atómico, que lo vamos a representar con la letra Z. Y cada elemento pues, se caracteriza por su número atómico. Es decir, todos los átomos de un determinado elemento pues, tienen que tener el mismo valor de Z. Es decir, todo elemento que tenga la misma Z pues, se considera el mismo elemento. El número de nucleones de un átomo o suma de protones y neutrones, que sería la N, pues se conoce como su número másico, que lo vamos a escribir como A mayúscula, y que básicamente pues es eso, la suma de la Z, es decir, la suma de los protones y la suma de los neutrones, ¿vale? La N. A la A pues se le llama número másico, pero sería en principio pues el número de nucleones, ¿vale? Se podría decir que es el número de nucleones, el número de partículas que hay en el núcleo. ¿Cómo se suele representar un elemento? Pues la notación internacional de un núcleo de un elemento se suele escribir con el elemento o con la letra E para representar a lo que es el símbolo del elemento, y en la parte de arriba a la izquierda pues sería el número másico y abajo pues el número atómico. Por ejemplo, en el caso del litio, pues el número atómico es 3 y el número másico pues es 7. ¿Qué significa eso? Porque tiene 3 protones y que tiene 7 nucleones. Por tanto, si 3 son protones, pues 4 serán neutrones, ¿vale? Se da el nombre de núclido o nucleido al conjunto de núcleos atómicos iguales entre sí por su número atómico Z, es decir, corresponden al mismo elemento químico, y su número másico A. Y los átomos de un mismo elemento químico pues poseen el mismo número de protones y por lo tanto también de electrones, pero pueden diferir en el número de neutrones. Cuando un elemento, o mejor dicho, cuando dos elementos tienen el mismo número atómico, es decir, número de protones iguales, pero difieren en el número de neutrones, es decir, difieren en su número másico, pues se dice que son isótopos, ¿vale? Se llaman isótopos a los elementos de un mismo elemento químico que lógicamente pues tienen el mismo número de protones, pero van a tener distinto número de neutrones y por tanto pues, también difieren en el número másico, ¿vale? Un ejemplo pues, serían los isótopos del hidrógeno, que los tenéis aquí, que son pues el 1,1, que se le llama hidrógeno, también se le puede llamar protio, ¿vale? A este. Después sería el 1,2, que sería el deuterio, y luego sería el 1,3, que sería pues el tritio. Si os fijáis, pues los tres son hidrógenos, ¿por qué? Porque los tres tienen el mismo número atómico, es decir, tienen un protón y un protón, pero difieren en el número de neutrones. En el caso del primero, del protio hidrógeno, pues no tiene neutrones, en el caso del segundo tiene un neutrón y en el caso del tercero pues tiene dos neutrones. Una familia de isótopos pues tienen que tener propiedades químicas idénticas, pero con respecto a las propiedades físicas pues veremos que no se mantienen. Cada uno pues tiene una cosa, o sea, va a tener propiedades distintas. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho aquí. Si se supone que el peso de un átomo depende de las partículas que lo componen,
Pues en el caso del protio o hidrógeno, pues este tiene que pesar menos que este y este tiene que pesar menos que este. ¿Por qué? Pues porque tiene menos partículas en lo que es el núcleo. Aquí hay una solamente, aquí va a haber dos y aquí va a haber tres. Por tanto, esto pesará más que esto y esto pesará más que esto. Venga. Punto 2. Interacciones dominantes en los ámbitos atómico molecular y nuclear. Es decir, cuando hablamos de interacciones nos referimos pues, a las fuerzas, ¿no? que participan, pero las fuerzas que participan en el ámbito, es decir, a tamaño atómico o dentro incluso del núcleo, ¿no? Entonces, el tipo de interacción dominante capaz de explicar la atracción entre protones y electrones de un mismo átomo y los distintos tipos de uniones entre átomos, es decir, ámbito atómico molecular, pues son las fuerzas electromagnéticas, ¿vale? Con eso se explica el por qué los protones y los electrones no se repelen, sino que se mantienen, pues, digamos, estabilizados dentro de lo que es el átomo. Dice, sin embargo, estas fuerzas no pueden explicar el que los núcleos sean estables. Pensad que si en el núcleo están los protones y los protones tienen carga positiva, todos ellos, ¿por qué no se repelen entre sí? Esa es la pregunta. Pues si tienen carga iguales, lo lógico sería que se repeliesen. Pero si no son iguales, o sea, si son iguales, deberían repelerse, mientras que no es así, ¿no? Se supone que el núcleo está estable. Entonces, no podemos, te dice aquí que las distancias son tan pequeñas que no tiene sentido pues aplicar la ley de Coulomb. La fuerza gravitatoria tampoco tiene sentido dentro de lo que sería el núcleo y por tanto debe existir una tercera fuerza llamada interacción nuclear fuerte, que es la dominante en el ámbito nuclear, ¿vale? Esa es la que vamos a, digamos, utilizar pues, para explicar el porqué de que el núcleo digamos, no se repelan las partículas, los protones, debido a su carga. Y se manifiesta solamente en el interior del núcleo, solamente dentro del núcleo. ¿Qué características tiene? Pues te dice que es una fuerza atractiva, es muy intensa, siendo la más intensa de todas las interacciones. Tiene que ser muy intensa, puesto lo que estamos diciendo, que si dos cargas que son positivas están tan cerca de sí, pues lo lógico sería que se repeliesen. Y no pasa así, ¿no? Entonces esa fuerza tiene que ser muy, muy intensa para que atraiga, o mejor dicho, no repela los protones. Es de corto alcance, solo se pone de manifiesto en el interior de los núcleos, es decir, a distancias del orden de un Fermi, que un Fermi es otra medida, digamos, de longitud, en concreto 10 elevado a la menos 15 metros, y no existe para distancias mayores de 10 elevado a la menos 10 metros. Es decir, si separáramos partículas a esta distancia de aquí, que es una distancia muy, 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 muy pequeña, pues directamente no se notaría esa atracción, ¿no? Y se convierte en repulsiva por debajo de los 10 elevado a la menos 16. De esta forma, pues mantienen los nucleones a distancias prácticamente constantes, ¿vale? Entonces, pensad que todo esto es dentro del átomo y dentro del núcleo y por tanto, al ser dentro del núcleo, las distancias son muy, 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 muy pequeñas. O sea, no tiene sentido para nosotros en lo que es digamos, la vida real, sino que dentro de lo que sería el átomo, pues son distancias muy, 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 muy pequeñas, ¿no? Actúa entre dos nucleones con independencia de su carga eléctrica. Es decir, puede haber una interacción entre protón-protón, entre neutrón-neutrón o entre protón y neutrón, ¿no? Es decir, se presenta igualmente en todas ellas, ¿no? Y presenta un carácter saturado, es decir, solo se ejercen entre nucleones que estén en contacto, ¿vale? Si no están en contacto, pues no habría esa fuerza, no interviene esa fuerza. El orden de magnitud de las energías características en los fenómenos atómicos y nucleares pues se va a ser el electronvoltio, que esto por cierto lo vimos ayer en el ejemplo que hicimos del efecto fotoeléctrico, ¿vale? Dijimos que un electronvoltio era la energía de un electrón y se supone que esa energía, la energía de un electrón, pues era su carga, ¿no? 1,6 por 10 elevado a la menos 19, pero medida en julio, ¿vale? Esta va a ser la unidad en la que midamos la energía pues, de lo que son los fenómenos en el átomo. ¿Y cómo se observa? Pues el electronvoltio no es más que la carga del electrón expresada en julio. Venga, aquí es donde empieza ya lo interesante, ¿vale?
Dice energía de enlace y defecto de masa. Equivalencia masa-energía y luego estabilidad nuclear. Entonces, al determinar con precisión las masas de los núcleos de los átomos, el valor obtenido es siempre inferior a la suma de las masas de los nucleones que forman el núcleo. Es decir, la masa del núcleo va a ser inferior a la suma de las masas de los protones y de los neutrones que lo forman. Y os voy a poner aquí pues, un ejemplo. Imaginaros que tengo pues, un átomo. Este es el núcleo del átomo y resulta que aquí dentro del núcleo pues tengo dos partículas positivas y tengo una partícula neutra. Se supone que si tengo dos partículas positivas y tengo un neutrón, si la masa del protón hemos dicho que es 1,007, si no recuerdo mal, sí, y la del neutrón es 1 por 1,009, pues lo lógico sería que esto diese, pues como esto es 2,014 y esto es 1,009, porque la suma de esto diese 3,023 U más. Esto es lo que debería pesar por un átomo que tuviese ese núcleo. ¿Qué ocurre? Que esto es lo que pesaría en teoría, pero luego en realidad, pues pesa un poco menos. Pesa menos. ¿Vale? Eso es lo que ocurre en la realidad, que luego pesa menos. Entonces, ¿por qué pesa menos si debería pesar esto, ya que cada cosa pesa lo que hemos dicho antes? La cosa es que lo que debería pesar en teoría a lo que pesa en realidad, se pierde energía y se pierde energía a cambio de mantener, pues, digamos, la estabilidad del átomo. ¿Vale? Entonces, hay una pequeña pérdida de masa y esa masa que se pierde para transformarse en energía. ¿Vale? Se transforma en energía que es la que mantiene pues, al átomo unido, digamos, y que no se desintegre, ¿vale? Entonces, vamos a leerlo, ¿no? Te dice que esta diferencia de masa pues se denomina defecto de masa, ¿vale? El defecto de masa lo vamos a escribir como incremento de m, ¿vale? Defecto de masa, y se calcula pues mediante la expresión esta de aquí, que esta expresión que tenemos aquí, que por cierto la voy a copiar aparte, ¿vale? Esta expresión que tenéis ahí, tenéis que tener en cuenta que realmente es la misma operación que yo he hecho, pero escrita de otra manera. Es decir, nosotros estamos, en la fórmula tenéis Z, que la Z ¿qué es? Pues el número de protones. La Z es el número de protones que yo he contado aquí, pues que eran dos, por ejemplo, en el que yo he puesto, ¿no? Por la masa del protón, que la masa del protón hemos dicho que es 1,007 U más, y luego le hemos sumado, que es la suma que hemos hecho aquí. O sea, esta parte de aquí que tenéis en la primera parte, que es Z por MP, es esta cuenta que yo he hecho aquí. El número de protones por lo que pesa el protón, más A menos Z, que A menos Z son los neutrones, es decir, número de neutrones, por la masa del neutrón, que la masa del neutrón es 1,009 U más. Y esa operación, o sea, esta operación que viene aquí, pues es la que yo he hecho aquí. El número de neutrones, que es 1, por su masa, que es 1,009. Y esas dos cosas se están sumando. Es decir, que lo que he hecho yo ha sido sumarlo. Entonces, esto de aquí, o sea, de aquí hasta aquí, sería la masa en teoría. Entonces, ¿qué es la M mayúscula? Pues la M mayúscula es la masa en realidad. La M mayúscula es la masa en realidad. O sea, lo que yo he dicho que pesaría en realidad, que va a ser siempre pues, menos que la masa en teoría. Esa diferencia, es decir, esa resta entre lo que pesa en la teoría y lo que pesa en la realidad, pues se llama defecto de masa. Y lo escribimos pues como incremento de M. Y este incremento de M, esta masa, esta diferencia de masa, luego la vamos a transformar en energía. Y esa energía, pues la que va a mantener, ya digo, estable el núcleo. ¿Cómo se transforma la masa en energía? Pues con la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Vale? ¿A qué era igual la energía con la fórmula esta famosa de Einstein? Pues masa
por la velocidad de la luz al cuadrado es igual a la energía, ¿no? Esta es la fórmula famosa de Einstein. Bueno, pues aquí la cosa es que esta masa de la fórmula tiene que ser el defecto de masa. Es decir, esto en realidad tiene que ser incremento de m, ¿vale? Y eso pues lo vamos a ver ahora. Entonces, ya la fórmula ha quedado clara y seguimos, ¿no? Pues te dice aquí que, pues por ejemplo, para calcular el defecto de masa, pues en el caso del helio, que tiene 2 protones y que tiene 2 neutrones, pues el defecto de masa va a ser 2 veces la masa del protón más 2 veces la masa del neutrón, menos lo que en realidad pese el átomo de helio, ¿no? La masa perdida pues se transforma en radiación electromagnética, según se explica a continuación, y en determinados procesos nucleares pues se ha detectado que la masa y la energía pues son equivalentes. Es decir, en esos procesos pues tiene un lugar de conversión de la masa en energía y viceversa. Y la equivalencia entre esas dos magnitudes pues es consecuencia de la teoría de la relatividad de Einstein, que viene dada por la expresión pues, que ya hemos utilizado antes, ¿no? Energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Solo que esta energía que nosotros vamos a calcular aquí con respecto a la masa, pero como defecto de masa, pues se va a llamar energía equivalente, ¿vale? Energía equivalente. Por eso le ponen una E en la parte de abajo, ¿vale? Bien, pues sigo. A esta energía equivalente, pues se le denomina energía del enlace del núcleo. Es decir, es la energía que mantiene a todo el núcleo pues unido. Y es la energía que se libera al formarse el núcleo a partir de sus nucleones constituyentes. Entonces, coincide con la energía que hay que proporcionarle al núcleo para separar los nucleones que lo forman. Es decir, si yo quisiera desintegrar un núcleo, es decir, descomponerlo en sus partículas constituyentes, pues lo que tendríamos que hacer es aplicarle esa energía y de esa manera pues romperíamos el átomo, digamos, entre comillas, pues eso, descomponiéndolo, ¿no? Separando las partículas. Esta es la energía entonces que une a todo el núcleo. Si yo quisiera saber cuánta energía corresponde a cada partícula, pues básicamente consiste en dividir la energía que me haya salido antes entre el número de partículas que hay en total en el núcleo, es decir, el número de nucleones, es decir, la A. Es decir, si yo esta fórmula, que he dicho que con ella podemos calcular la energía, ¿vale? Con esta, la energía que yo calculo que hay en el núcleo es la variación del defecto de masa por la velocidad al cuadrado, pues una vez que tengo esta energía, si yo la dividiera entre el total de nucleones, el número de partículas que hay en total en el átomo, pues me saldría la energía por nucleón, que se llama, ¿vale? Por eso tiene la N aquí debajo, ¿vale? Energía del enlace por nucleón. O sea, que esta sería la energía de cada partícula del núcleo y esta sería la energía total del núcleo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Dice la energía del enlace por nucleón, pues se interpreta como la contribución de cada nucleón a la estabilidad nuclear o porción media de energía del enlace que corresponde a cada partícula pues, del núcleo, o sea protón o sea neutrón. Cuanto mayor es la energía de enlace, pues más fuertemente van a estar unidos los nucleones y por tanto pues, más estable será el núcleo, ¿vale? Entonces, hay una gráfica de que ahora veremos que dice que en ella se representa la energía de enlace por nucleón en función del número másico y se ve que la mayor energía de enlace por nucleón y por tanto la mayor estabilidad pues, se presenta para números másicos comprendidos entre 40 y 100. Es decir, los elementos que están entre 40 y 100 pues, son los más estables, siendo el núcleo más estable de todos el hierro. Los núcleos más ligeros son muy inestables y los pesados pues también. Es decir, que si os fijáis en la gráfica, voy a copiar la parte, ¿vale? Si os fijáis en esta gráfica, pues resulta que si nos fijamos en el eje inferior, en este eje de aquí, pues como tenemos los números másicos, va desde el número másico 1, que sería el primero de todos, hasta pues los más grandes, ¿no? Entonces, se supone que los que están por debajo de 40, ponte que el 40 está por aquí,
pues todos estos elementos, o sea, todos los elementos que estén por esta zona, pues son inestables. O al menos no son tan estables como lo serían por los que están entre 40 y 100, que es lo que dice aquí la teoría. Es decir, todos los elementos que están en esta zona, pues son estables, todos estos. Y a partir del 100 para adelante, pues ya vuelven a ser inestables. ¿Vale? Entonces podríamos decir que o los átomos muy pequeños o los átomos muy grandes, pues son inestables. Y los que están entre 40 y 100, pues esos de ahí pues serían los más estables de todo. Entre ellos, pues el pico más alto, es decir, de entre todos los elementos que hay entre el 40 y el 100, pues es el hierro el que más estabilidad pues presentan. ¿Por qué? Pues porque presenta mayor energía de enlace. Es el elemento que mayor energía de enlace presenta. ¿Vale? Entonces, en el caso de los más pequeños, que son estos de aquí, pues dice aquí que lo que van a participar va a ser en la fusión, mientras que los elementos más pesados pues van a participar en la fisión, que luego veremos por qué es cada cosa, ¿vale? Y ya está, esta es la interpretación que tenéis que hacer a la gráfica, esta de aquí, ¿vale? Saber interpretarla, que al principio los más chicos, los átomos más pequeños, pues van a ser menos estables que los que están comprendidos entre el 40 y el 100, y luego del 100 para adelante, pues también son inestables, ¿vale? Venga, sigo. Radiactividad y leyes del emplazamiento, del desplazamiento, perdón. Dice, hay más de 250 núcleos estables, pero se conocen muchos más que son inestables. Los núcleos inestables pues, se transforman espontáneamente en otros, emitiendo radiaciones, es decir, energía, y emitiendo también partículas, cambiando en muchos casos pues, el número atómico del núcleo emisor y transformándose, por lo tanto, en un átomo de un elemento pues, diferente. A este proceso se le llama o se le denomina radiactividad y fue descubierto por Becquerel cuando investigaba la posible emisión de rayos X por sustancias fosforescentes, sustancias que emiten radiaciones cuando se iluminan. Utilizaba placas fotográficas envueltas en un grueso papel negro, y estas placas pues, se impresionaron al utilizar Becquerel compuestos de uranio, independientemente de que fueran o no expuestas a la luz, por lo cual pues, era el uranio el responsable de la emisión de la radiación. Y las radiaciones descubiertas pues, atravesaban además objetos opacos y más gruesos que el papel. La radiactividad también se puede presentar en núcleos artificiales, es decir, radiactividad artificial, que son producidos en reacciones nucleares provocadas tal y como se verá pues, en el siguiente punto, en el punto. Bien. Las transformaciones que se producen en las emisiones radiactivas naturales se conocen como leyes de desplazamiento. Y son, entonces, voy a hacer una cosa. Voy a borrar esto de aquí. Y esto sí lo vamos a poner, ¿vale? Entonces, hemos dicho que estamos en el punto de radiactividad. Y vamos a ver las leyes de desplazamiento. ¿Cuáles son las leyes de desplazamiento? Pues la primera que tenemos son las emisiones alfa, ¿vale? Voy a ponerlas por aquí. Primera, emisiones alfa. Que las emisiones alfa, pues las vamos a escribir con la letra alfa. ¿Qué son las emisiones alfa? Te dice, en esta emisión del núcleo radiactivo se separa un núcleo de helio según la siguiente transformación, ¿vale? Un helio de tipo helio 4, ¿vale? Entonces, la reacción va a ser de este tipo. La copio. Así que me vengo aquí y la pongo. La pongo un poquito más grande. Aquí. Estas son las emisiones alfa. Es decir, vamos a tener un elemento, ¿vale? Vamos a tener un elemento con su número atómico, con su número másico, y lo que va a ocurrir con este elemento es que se va a transformar en otro elemento distinto. ¿Y qué va a ocurrir en esa transformación? Pues que su número atómico va a disminuir en 2, es decir, se va a transformar
en Z-2. O dicho de otra manera, pierde 2 protones. ¿Y qué ocurre con el número másico? El número másico se transforma en A-4. ¿Por qué en A-4? Porque pierde 2 protones y también pierde 2 neutrones. Entonces, al perder 2 protones y al perder 2 neutrones, la Z disminuye en 2 y como 2 y 2 son 4, pues la A disminuye en 4. Y esto que pierde se supone que lo representamos de esta manera, es decir, lo representamos como un átomo de helio. ¿Por qué? Porque si ha perdido 2 protones, pues su Z será 2, y si ha perdido en total 4 partículas en el núcleo, pues entonces su número másico pues será 4. ¿Vale? ¿Entendéis esto? ¿Eh? Sí, 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 ¿no? sí. Aquí tengo otro ejemplo. O sea, un ejemplo, pero con números, ¿vale? Pues lo copio. Un ejemplo con números, pues sería este de aquí. ¿Vale? No se ven muy bien los números, pero parece... Vamos, no se ve muy bien en la foto. Voy a mirar si la fotocopia sale mejor. No sé, no se ve muy bien, pero bueno, parece que es 225. ¿Vale? Este número de aquí. Y este número de aquí, pues parece que es 88. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el radio? Pues que el 88 se va a transformar en 86, es decir, le restamos 2, que son los 2 protones estos que se pierden, y en el caso de la parte del número másico, como son 225, pues tendríamos que hacer 225 menos 4, que 225 menos 4, pues serán 221, ¿vale? Debería ser esto, que ya digo, no se ve muy bien. De hecho, yo creo que no era 225, es 226, para que sea 226 menos 4 y quede 222, que es lo que en realidad aparecía. ¿Y en qué se transforma el radio entonces? Pues se transforma en radón. En radón 86, porque 88 menos 2 son 86, y en la parte del número másico, pues tendríamos 221, o sea, 222, perdón, que sería el número másico. ¿Cuántos neutrones ha perdido también? Pues 2 neutrones. ¿Por qué? Porque en total hacen 4 nucleones, y esos 4 nucleones son los 4 que restamos aquí. Y que son, por cierto, por lo que compondría pues el átomo de helio. Es decir, que las emisiones alfa, cuando hablamos de emisiones alfa, las partículas alfa son átomos de helio. Átomos de helio. Esas son las partículas alfa. ¿Vale? Entonces, esto de la radiactividad, ¿en qué consiste? Pues en que un elemento que no es estable se va a transformar en otro elemento debido a su radiación, y además pues va a liberar una partícula que la vamos a llamar partícula alfa, y que básicamente pues es eso, un átomo de helio. ¿Vale? Eso es la radiación alfa, ¿no? Las emisiones alfa. Entonces, seguimos leyendo. Dice, ese núcleo de helio pues es el que llamamos partícula alfa, y por tanto, en una transformación alfa, pues el número atómico del nuevo núcleo es 2 unidades inferior al núcleo de partida, y el número másico pues disminuye siempre en 4 unidades. Y estas partículas alfa suelen emitirlas por núcleos demasiado grandes para ser estables, como por ejemplo el uranio, el torio, el radio o el plutonio. De hecho, digamos que lo que venía anteriormente explicando de dónde nace la radioactividad esta, de que la descubre Becquerel. Becquerel utilizaba pues uranio, ¿vale? Así que Becquerel realmente la radiación que sufrió, digamos, de alguna manera, pues fueron emisiones alfa, ¿vale? Venga, sigo. En los núcleos mayores que el bismuto, pues las distancias entre nucleones son grandes, y por ello las fuerzas de interacción nuclear fuerte, que actuaban solamente a distancias pequeñas, no son capaces de compensar la repulsión eléctrica entre los protones, y por ello el núcleo es inestable y se transforma espontáneamente en núcleos más pequeños por emisión alfa. Es decir, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que son inestables, ¿por qué? Pues porque tienen demasiadas partículas en el núcleo, y al tener demasiadas partículas en el núcleo, la fuerza de interacción esta fuerte que hemos comentado antes, pues no es lo suficientemente fuerte como para mantenerlo estable, y lo que ocurre es que el átomo en el mismo pues se libera de partículas del núcleo,
y de hecho se libera de 2 protones y dos neutrones en el caso de las emisiones alfa y se transforma pues, en otra partícula pues, más estable, ¿no? La velocidad de la partícula alfa, es decir, la velocidad del átomo de helio que sale disparado de alguna manera, pues es alta, es decir, es de 10 veces, o sea, mejor dicho, la décima parte de la velocidad de la luz, pero debido a su masa, pues su poder de penetración pues, va a ser bajo. Es decir, son átomos relativamente grandes y por tanto, pues su nivel de penetración sería bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que con un buen, o sea, en una central nuclear en la que se trabaje con este tipo de átomos, pues con un buen material que recubra el edificio, pues no habría liberaciones de partículas de este tipo, ¿vale? Se podría controlar la emisión de estas partículas pues con materiales que no permitan que las partículas salgan de él, ¿no? O pasen a través de él. Venga, emisiones beta. Así que ya hemos visto las emisiones alfa, emisiones beta. ¿Vale? Emisiones, bueno, lo pongo así, beta o beta. ¿Vale? Ahora escribimos con eso, con la letra griega beta. Entonces, la emisión de una partícula beta es el resultado de una nueva interacción llamada interacción débil, por la que un neutrón se transforma en un protón que permanece en el núcleo y en un electrón, la partícula beta, que es emitido a gran velocidad. Es decir, pasa lo siguiente. ¿En qué consiste esto de las emisiones beta? Pues mirad, tenemos un elemento con su número atómico y su número másico, y resulta que el número atómico, que hemos dicho que es el número de protones, ¿vale? El número de protones, pues en este caso es Z, y la A son el número de nucleones, que aquí podríamos decir que están los protones y que están los neutrones, ¿vale? Bueno, pues lo que ocurre en las emisiones beta es que un neutrón se quita. O sea, quitamos un neutrón. Entonces me quedaría n-1 neutrones. ¿Y qué ocurre con ese neutrón? Ese neutrón va a ocurrir que se va a transformar en una partícula positiva, es decir, en un protón, y se va a transformar en un electrón. ¿Vale? Entonces, pasamos a tener un neutrón menos, pero pasamos a tener un protón más. Y sería P más 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que la A sigue siendo la misma. Es decir, la A no cambia. ¿Por qué? Porque aunque tenga un neutrón menos, ahora tengo un protón más. O sea, el que tengo de menos de este pasa a ser un protón más. Entonces, la A no cambia. Lo que sí que cambia son los protones. ¿Por qué? Porque si el número de protones era antes Z y ahora tengo uno más, pues ahora tengo un protón más. Por eso en el nuevo elemento, que es en el que se transforma, pues me va a quedar Z más 1. Mientras que la A se mantiene. ¿Y qué pasa con este electrón que también ha resultado de la descomposición del neutrón en protón y en electrón? Pues ese electrón es el que se libera y ese protón es el que se llama pues, partícula beta. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre las emisiones alfa y las emisiones beta, primero es que en las emisiones alfa se modifica tanto el número atómico como el número másico, y segundo, se liberan átomos de helio, que son las partículas alfa. Mientras que en las emisiones beta, lo único que se modifica es el número atómico, mientras que el número másico permanece constante, y lo que se libera, pues no es ningún átomo de nada, sino que es una partícula beta, es decir, un electrón. ¿Vale? Eso es lo que se liberaría en las emisiones betas. Por lo cual, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Que sería el torio, que pasamos de 234, pasamos a 234. ¿Por qué? Porque la A no cambia, pero de 90 pasamos a 91. Y ese cambio de 90 a 91 se ha producido, ¿por qué? Pues porque un neutrón de los que teníamos aquí se ha transformado en un protón, por tanto tengo un protón más, y en un electrón, que es el electrón que se libera.
¿vale? Por consiguiente, el número másico no varía y el número atómico aumenta en una unidad, solo en una unidad. El electrón o partícula beta pues se emite a gran velocidad, de hecho se emite a la velocidad de la luz, con lo cual otra diferencia con respecto a la emisión alfa. La emisión alfa, la velocidad de las partículas alfa de los átomos de helio era la décima parte de la velocidad de la luz, mientras que los electrones se emiten con la velocidad de la luz. Y otra diferencia es que el átomo de helio era más pesado con respecto al electrón, por tanto, el electrón al tener menos masa sí va a tener mayor poder de penetración, con lo cual este tipo de emisiones, las emisiones beta, pues son más peligrosas que las anteriores. ¿Por qué? Pues porque la emisión de electrones sí es más difícil de controlar, ¿vale? Va a ser más difícil de controlar. Entonces, la fuerza nuclear débil o interacción nuclear débil tiene un alcance aún más corto que la interacción fuerte y su magnitud es de 10 elevado a 13 veces o menor que ella. Y luego tenemos además las emisiones gamma, ¿vale? Las emisiones gamma, no hay ningún cambio en lo que es el átomo en sí, en lo que son las partículas del átomo, sino que hay un cambio de energía en lo que es el átomo, ¿vale? Se supone que vamos a tener un átomo excitado, es decir, un átomo con un exceso de energía, y ese exceso de energía lo va a liberar en forma de radiación gamma, ¿vale? En forma de emisión de radiación gamma. Con lo cual, aquí no hay ningún cambio. Es decir, la Z sigue siendo Z, la A sigue siendo A. Lo único que se pone aquí un asterisco para indicar pues, que este átomo tenía un exceso de energía y ese exceso de energía lo va a emitir, lo va a liberar en forma de radiación gamma. Por tanto, la emisión de radiación gamma no altera el número atómico ni el número másico del núcleo que la emite. Y estas radiaciones pues, tienen una frecuencia mucho mayor que la correspondiente a la zona visible del espectro electromagnético y por ello pues está formada por fotones de muy alta energía. Las radiaciones gamma pues son todavía más peligrosas, ¿no? Venga, punto 5. Punto 5. Ley de la desintegración radiactiva y magnitudes. Este es otro apartado que también es bastante... o sea, lo preguntan bastante en lo que son los ejercicios. El de antes y este, pues son los apartados, digamos, más importantes, ¿no? La desintegración de un núcleo radiactivo, pues, para dar lugar a otro distinto emitiendo partículas, pues no es algo predecible. Es imposible asegurar cuándo se va a desintegrar un átomo o cuántos se van a desintegrar. Por tanto, es una cuestión de probabilidad de que uno o varios átomos se desintegren, ¿vale? Entonces, en el año 1900, Rutherford sugirió que el ritmo con que una sustancia radiactiva emitía partículas radiactivas disminuía exponencialmente con el tiempo. Y esto indica que los procesos radiactivos pues, son aleatorios, por lo que han de estudiarse estadísticamente basándose o basando las deducciones en el cálculo de probabilidades. ¿Cuál va a ser la fórmula que utilicemos para calcular el número de átomos que me quedan después de un tiempo de que se desintegre un átomo? Pues esta fórmula de aquí. ¿Vale? Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar, donde la N mayúscula es el número de núcleos radiactivos que quedan al cabo de un tiempo, es decir, serían los núcleos finales, el N sub 0 son los núcleos iniciales y la lambda pues es la constante de desintegración que cada átomo pues tiene el suyo propio, ¿no? Entonces voy a borrar esto de aquí y voy a poner la fórmula por aquí, ¿vale? En esta fórmula, ya digo, se supone que, imaginaros que yo tengo una muestra de un elemento, el que sea, un elemento radiactivo, un elemento que no es estable, y al cabo del tiempo, pasado un tiempo, pues se va a obtener pues, una cantidad más pequeña, es decir, se ha desintegrado. Se han desintegrado a lo largo del tiempo por una serie de átomos. De lo que había al principio, pues ya va a haber menos, ¿no? Va a quedar solamente pues, una parte. Entonces, lo que haya al principio será la n sub 0 y lo que me quede al final pues será la n mayúscula. La t será el tiempo, que es esta parte de aquí, y la lambda, que por cierto la fórmula es negativa, la lambda es, hemos dicho que el índice de desintegración. Y que cada elemento pues tiene un índice de desintegración pues distinto o constante de desintegración distinto, ¿no? Bien,
más cosas que tiene este apartado, pues se llama actividad, que es la mayúscula, o velocidad de desintegración de una sustancia radiactiva al número de desintegraciones que se producen por unidad de tiempo, es decir, el número de desintegraciones que se producen en un segundo, si lo medimos en el tiempo en segundo. Entonces, por otro lado, tenemos pues esta fórmula de aquí, que la voy a poner por aquí, ¿vale? Y que voy a agrandar un poco, con lo cual, pues a la A se le llama pues actividad, ¿vale? Y se calcula con la constante de desintegración y con N, que es el número de núcleos pues que participan, ¿no? O que se han desintegrado por unidad de tiempo. Entonces se llama periodo de semidesintegración, que es el T y el 1 medio este de aquí abajo, o periodo de semivida, al tiempo que ha de transcurrir para que el número de núcleos radiactivos presentes en una determinada muestra se reduzca a la mitad. Y su cálculo pues, se puede realizar suponiendo o haciendo que la n mayúscula pues, sea la n inicial partido de 2. De hecho, eso pues, vamos a hacerlo. Voy a ponerlo por aquí. ¿Vale? Entonces, imaginaros partiendo de la fórmula que hemos puesto al principio, ¿vale? Suponiendo. Entonces, partiendo de esta fórmula, vamos a suponer ahora que al final, en vez de llamarlo n mayúscula, pues vamos a decir que hay la mitad de lo que había al principio. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que en lugar de poner n mayúscula aquí, pues vamos a poner, voy a poner la fórmula por aquí, vamos a poner n sub 0 partido de 2 es igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda por t. Solo que a este tiempo, en vez de llamarlo t, pues lo vamos a llamar t mayúscula con un medio aquí abajo, para que se conozca como semivida de lo que es la muestra, ¿no? Entonces, como hemos dicho que la semidesintegración, periodo de semidesintegración o periodo de semivida es la T, pues ahora tendríamos que despejar la T de aquí. ¿Cómo podemos despejar la T de aquí? Podemos hacer lo siguiente, que es lo que yo haría, ¿vale? Yo cogería el n sub 0 este de aquí que está multiplicando y lo pasaría al otro lado dividiendo. Entonces me quedaría algo así. De manera que el n sub 0 y el n sub 0 lo podríamos tachar y me quedaría pues que 1 medio es e elevado a menos lambda por t de 1 medio. Y entonces una vez que tengo esto, como yo lo que quiero despejar es el exponente de la exponencial, pues voy a aplicar logaritmos neperianos en ambas partes. Si aplico logaritmo neperiano en ambas partes, me queda logaritmo neperiano de 1 medio y me queda logaritmo neperiano de e elevado a menos lambda por t de 1 medio. Pues paso el exponente delante de este, me queda logaritmo neperiano de 1 medio, me queda menos lambda por t de 1 medio por logaritmo neperiano de e, que vale 1, que lo podemos quitar, y por tanto esto podríamos dejarlo solo, pasando el menos lambda pues al otro lado dividiendo. ¿Vale? Además, acordaros que como las divisiones dentro de los logaritmos lo podíamos separar en rectas, pues esto sería logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 2 partido de menos lambda. Y encima el logaritmo neperiano de 1 vale 0, con lo cual si esto vale 0, pues me queda menos logaritmo neperiano de 2 partido de menos lambda. Pues el menos con el menos se va y me queda logaritmo neperiano de 2 partido de lambda. Esa es la fórmula del periodo de semivida. Es decir, sabiendo la constante de desintegración o haciendo el logaritmo neperiano de 2 partido de la lambda, sacaríamos el periodo de semivida o de semidesintegración. ¿Vale? Y eso lo tenéis hecho, porque eso lo tenéis hecho aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que los pasos, pues aquí la he hecho pues diferentes a los que yo he hecho en la otra. El tema es que sale lo mismo, vaya. Aquí lo tenéis, logaritmo neperiano de 2 partido de lambda, ¿vale? Una cosa es el periodo de semivida y otra cosa es la vida media, que se escribe con esta letra, que es como la letra griega tau, y
La vida media, pues es la inversa de la constante de semidesintegración, ¿vale? Así que cuidado con confundir vida media con semivida, ¿vale? Que son dos conceptos, pues, distintos, ¿vale? Si os piden la vida media, pues ya sabéis que tenéis que dividir 1 entre lambda, mientras que en el periodo de semivida el logaritmo neperiano de 2 entre lambda. Venga, punto 6. Venga, esta es otra de las partes también de lo que es ejercicio, ¿no? Problemas de este tema. Reacciones nucleares. Dice, es posible obtener artificialmente núclidos que no se hallan en la naturaleza, radiactividad artificial se llama, y para ello se usan reacciones nucleares, que son reacciones en las que intervienen núcleos atómicos y generalmente se producen pues, al bombardear un núcleo con otros de menor tamaño y con gran velocidad o partículas subatómicas, ¿no? Entonces, la primera reacción nuclear fue producida por Rutherford al bombardear nitrógeno 14 con partículas alfa. Partículas alfa, acordaros que son los átomos de helio, con lo cual al lanzar átomos de helio contra los átomos de nitrógeno, pues resultaba que el átomo de nitrógeno se transformaba en oxígeno y el átomo de helio se transformaba en hidrógeno. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido aquí, en principio, es que del átomo de helio, uno de los protones se lo ha quedado en nitrógeno, por eso pasa de ser 7 a ser 8 su número atómico, y el hecho de que pase de 7 a 8 pues hace que cambie de elemento, ya no es nitrógeno, es oxígeno. Y por otro lado, lo que son los neutrones, si ha perdido un protón, pues de neutrones ha perdido dos, o sea, ha perdido dos neutrones y un protón, que hace que, como son 3 nucleones en total, pues 4 menos 3 se quedarían en 1. Esos o sea, esos 2 neutrones, junto con el protón que se queda en nitrógeno, pues hace que esto sume pues 3. Y se quedaría, en este caso, pues 17, ¿vale? Voy a copiarlo si queréis y lo pongo aparte. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Mirad. Voy a poner protones, este tiene 7. Y neutrones, pues tiene 7 también, que hacen 14 en total. El helio tiene protones 2 y neutrones, pues tiene 2 también. Y el oxígeno, pues tiene protones 6. Perdón, 6, 8. Y neutrones, pues tendría 9. Y en el caso del hidrógeno, protones tiene 1 y neutrones, pues no tiene. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Aquí ha ocurrido que esto se ha transformado en esto. Para que esto se transforme en esto, ¿qué es lo que se supone que ha perdido? Pues lo que digo, para pasar de 2 protones a 1, pues ha tenido que perder un protón. Eso es lo que ha perdido. ¿Y quién se ha quedado de ese protón? El nitrógeno. Por lo cual ya no tendría 7, tendría 8. Y por eso este 8 de aquí. ¿Y qué más ha ocurrido? Pues que los 2 neutrones que tenía el helio ha pasado a no tener ninguno. Es decir, ha perdido 2 neutrones. Y esos 2 neutrones que pierde, pues hace que este sea 8. ¿Y quién se queda esos 2 neutrones? Pues se lo queda también el nitrógeno. ¿Y cómo se quedaría el nitrógeno con 2 neutrones más? Pues en vez de 7, que eran o sea, los neutrones eran 7, pues ahora pasarían a ser pues 9. ¿Y cuánto suma 8 y 9? Pues 8 y 9 son 17, ya no son 14. De ahí que el oxígeno tenga pues 17 aquí arriba. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ha ocurrido en esta reacción. ¿A vosotros qué es lo que os interesa saber? Lo que os interesa saber es lo siguiente, y es que el número atómico y el número másico se conservan en estas reacciones. ¿Eso de que se conservan a qué se refiere? Se refiere a que la suma de los números de arriba, es decir, 14 más 4 que da 18, tiene que ser igual a la suma de los números de arriba de los productos, es decir, 17 más 1, que serían 18. Y en la parte de abajo, pues igual, 7 más 2 son 9 y 8 más 1
pues también son 9. O sea que si aquí tengo 27 y tengo 4 que suman 31, pues sabríamos que aquí tiene que haber un 1 y aquí tiene que haber un 30. Y si aquí hay 13 y aquí hay 2 que suman 15, pues si aquí es 0, pues aquí tiene que ser 15. ¿Por qué tiene que ser 0 aquí y 1 aquí? Porque esto es un neutrón y los neutrones no tienen protones, sino que son un neutrón. Entonces, si esto es un 1 y esto es un 0, pues ya sabríamos calcular el otro. Es decir, los tipos de ejercicios que os vais a encontrar de esto es rellenar vosotros las reacciones. ¿Y cómo se rellenan? Pues teniendo en cuenta esto que hemos dicho, que la suma de lo de arriba pues tiene que ser igual a la suma de lo de arriba y que la suma de lo de abajo pues tiene que ser igual a la suma de lo de abajo. En el caso, por ejemplo, del litio, 7 más 1 son 8, pues 4 más 4 son 8, y 3 más 1 son 4, pues 2 y 2 son 4. Y 27 más 1 son 28, que es lo mismo que 27 más 1, y 13 más 0 pues son 13, que es lo mismo pues que 12 más 1. Te dice aquí que el uso de partículas alfa y protones como proyectiles para bombardear los núcleos, pues presentan las desventajas de su repulsión electrostática. Es decir, si yo lanzo una partícula alfa o lanzo protones hacia los núcleos, pues los propios núcleos a los que estoy bombardeando, pues los van a repeler. ¿Debido a qué? Pues debido a la electrostática que presentan, ¿no? ¿Cuáles son entonces los más... O sea, los mejores para hacer este tipo de experimentos? Pues los neutrones. ¿Por qué? Pues porque no tienen carga. Al no tener carga, penetrarán fácilmente en el núcleo y no se verán repelidos pues, por la electrostática que presente el propio núcleo. Entonces, ¿qué tenemos que saber también, además de que se conserva el número atómico y de que se conserva el número másico? Pues tenemos que saber que se conserva la carga eléctrica. Eso de que la carga eléctrica, ¿a qué se refiere? Dice que la suma de los subíndices ha de ser igual a ambos lados de la reacción. Por ejemplo, pues en la reacción A, que es la primera, los subíndices iniciales suman 15, pues por la parte de lo de la derecha, pues también tienen que sumar 15. Eso es lo de que se conserva la carga eléctrica. ¿Por qué? Porque hace referencia a los protones. Y protones a la izquierda tiene que haber lo mismo que a la derecha, ¿vale? Esa es la idea. También se tiene que conservar el número total de nucleones, es decir, de protones más neutrones, que serían los superíndices, es decir, la parte de arriba, ¿no? La suma de los elementos de arriba tiene que ser igual a la suma de los elementos de arriba de la derecha. Y... Espérate, que me he ido aquí. Eso. Y el conjunto masa-energía, pues también se tiene que mantener, es decir, lo que pese lo reactivo, pues tiene que ser igual a lo que pesan los productos y por tanto la energía que presenten las energías de enlace de los nucleones de la izquierda, pues tiene que ser igual a la energía de enlace de los de la derecha y la cantidad de movimiento, que la cantidad de movimiento pues sería el momento lineal o está relacionado al final con la velocidad de las partículas y es una colisión entre partículas en la que las fuerzas que intervienen, pues te dice que son fuerzas internas. ¿Vale? Sobre todo lo que nos interesa es los dos primeros puntos. Entonces, ¿qué dos fenómenos nucleares conocemos y que se utilizan? Pues tenemos la fisión nuclear, que ya lo hemos mencionado antes, y luego vamos a tener la fusión nuclear, ¿vale? ¿Qué es esto de la fisión nuclear? Es un proceso en el que un núcleo, generalmente pesado, pues se rompe en dos fracciones más ligeras y se llama fisión nuclear. Es decir, es cuando un átomo muy grande o muy pesado se transforma en dos partículas, en dos átomos o más pequeños. O sea, se rompen, se separan, se puede decir de alguna manera, ¿no? Se parten en dos. Y estos dos núcleos más ligeros pues son más estables al tener mayores energías de enlace, es decir, se pasa de un núcleo más inestable a dos núcleos pues, más estables, ¿vale? Cada uno con una A menor y en la zona de masa, aquí la hace referencia a la actividad, se refiere, ¿eh? Pues con menor actividad y con la zona de máxima estabilidad y tal y como se ve en la gráfica. Es decir, pasamos de estar en un elemento de este tipo, que son, esta es como la gráfica que hemos visto antes, pues los elementos pesados, es decir, los elementos que están a la derecha de la gráfica, pasan a transformarse o a dividirse en dos elementos y esos dos elementos pues van a ser elementos ya estables. En el proceso dice que se libera se libera energía y los núcleos no se dividen fácilmente. Se consiguió por primera vez con el uranio
el cual pues cuando absorbe un neutrón se convierte en un núcleo inestable que inmediatamente pues, se divide en dos fragmentos, librándose una enorme cantidad de energía y nuevos neutrones. Es decir, cuando un átomo de uranio le hacemos chocar un neutrón, pues gana una partícula en el núcleo más, es decir, tendría 236 y se hace muy inestable, con lo cual se rompe, se transforma en un átomo de bario, en un átomo de kriptón en este caso, separando pues lo que serían los protones del primero y los protones del segundo, y se liberarían en este caso otros 3 neutrones más, aparte de la energía. Entonces, pensad una cosa, si yo para que el uranio se desintegre, digamos, tengo que aplicarle neutrones y resulta que al final, cuando termina el proceso, se liberan neutrones también, este tipo de reacciones se dice que es una reacción en cadena. Y es una reacción en cadena, ¿por qué? Porque los propios neutrones que libera van a volver a chocar con más átomos de uranio que tengamos y van a provocar, pues eso, un efecto en cadena. La energía liberada se debe a la diferencia de masa entre los productos iniciales y finales de la reacción. Eso, mira, una cosa. Esto sí lo voy a poner aquí, lo voy a copiar, que esto es importante. ¿Cómo se calcula esta energía? ¿Vale? Esa energía, pues se calcula con la fórmula que hemos visto antes del defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Solo que este defecto de masa ahora o va a ser la masa de los productos menos la masa de los reactivos. Entonces, como los productos son estos de aquí y los reactivos son estos de aquí, pues tendríamos que calcular la masa de esto, tendríamos que calcular la masa de todo esto, y una vez que calculáramos las dos masas y las restáramos, pues lo que me saliera de defecto de masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado sería la energía que se aportaría en este proceso, ¿vale? Porque la energía sí que va a cambiar, o sea, la masa sí que va a cambiar en los dos, o sea, en las dos partes de la reacción, ¿vale? Entonces, la energía liberada se debe a la diferencia de masas entre los productos iniciales y los finales de la reacción. Y en este caso, pues va a ser en esta reacción en concreto que tenemos aquí de ejemplo, pues va a haber unos 200 megaelectronvoltios por átomo, que son un montón de energía. En el proceso de fisión del uranio 235, que es el del ejemplo, se liberan varios neutrones que hace posible la fisión de otros núcleos, que es la gráfica de abajo, y que es lo que he comentado antes, de que sea un proceso pues en cadena. ¿Vale? Así que esto ya que lo he comentado, pues lo tenéis aquí, ¿no? Se supone que el primer neutrón que choca con el uranio hace que se transforme en kriptón, en el otro que era bario, si no me equivoco, y se liberan 3 neutrones que a su vez van a chocar con otros átomos de uranio y van a seguir provocando la reacción esta. Y luego tenemos lo que es la fusión nuclear. ¿Vale? Antes hemos visto la fisión, que era romper un átomo en dos átomos más estables, o la fusión nuclear podríamos decir que es lo contrario, ¿no? Es el proceso el que tiene lugar cuando dos o más núcleos ligeros dan lugar a otros más pesados y una o más partículas o radiación gamma, ¿no? Como en este proceso la masa disminuye, pues se desprende la energía equivalente, que, o sea, lo mismo que he puesto antes, ¿no? Aquí habría que calcular la energía equivalente pues con ese defecto de masa, con la variación de la masa del final menos la masa del principio. Y cuando se unen dos núcleos ligeros, zona izquierda de la tabla con actividad muy baja y con baja estabilidad, pues obtiene un núcleo más estable, es decir, de actividad algo mayor, mientras que en la zona máxima, o sea, y en la zona de máxima estabilidad, con mayor energía de enlace y por tanto pues, se hace más estable. Es decir, pasarán elementos que estaban en esta parte, los pequeños que eran inestables, a transformarse en elementos pues, más estables, ¿no? Y el ejemplo que tenéis aquí pues va a ser el caso del hidrógeno. Que el hidrógeno en deuterio, ¿vale? El deuterio que era este, junto con el tritio que era este, pues los dos átomos de hidrógeno se unen entre sí para dar lugar pues, a átomos de helio, es decir, partículas alfa, libera neutrones y también libera energía. En esta reacción se liberan solamente 17,6 megaelectronvoltios. ¿Vale? Entonces, fijaros la diferencia con lo que era la fisión. La fisión libera mucha más energía
que la fusión. Las reacciones de fusión son más difíciles de conseguir con la tecnología actual, ya que para unir dos núcleos hay que vencer las fuerzas eléctricas de repulsión que existen entre las cargas positivas de los protones, y para conseguirlo, pues los núcleos han de chocar entre sí a velocidades suficientemente altas como para vencer la repulsión, lo cual requiere temperaturas de varios cientos de millones de grados. Esto solo se consigue en el interior de las estrellas o también, por ejemplo, mediante la explosión de una bomba atómica, ¿vale? Entonces, esto sería la fusión. Y ya luego tenéis, pues, aquí efectos biológicos de la radiación, que es un poco de información, ¿no?, acerca de cómo afectaría a la naturaleza. Pero bueno, yo esto lo voy a saltar, ¿vale?, porque esto es una tontería. Reactores nucleares y utilización de los radioisótopos. Pues hemos visto que habrá reactores nucleares de fisión y habrá reactores de fusión, ¿no? En el caso de los de fisión, pues en ellos se produce la fisión controlada según una reacción en cadena, cuyo fundamento se vio en la pregunta 7, ya la hemos visto, y que se regula mediante barras de control fabricadas con materiales que absorben neutrones. En esencia, una central nuclear, como una central térmica, pues utiliza la energía calorífica del reactor para producir vapor de agua a presión, que al expandirse en la turbina del alternador, pues produce energía eléctrica. Básicamente, la energía que se libera en el proceso es calor, y ese calor lo que utilizan es para hervir agua, digamos, y para provocar vapor de agua, y ese vapor de agua es el que provoca que se muevan las turbinas, que a su vez pues generan electricidad, ¿no? Pues de esa manera las centrales nucleares de fisión pues funcionan, ¿no? Mientras que los reactores nucleares de fusión, pues como la unión de núcleos ligeros para producir núcleos mayores también va acompañada de la emisión de grandes cantidades de energía, pero dice que para vencer la repulsión electrostática entre los núcleos que se quieren fusionar, pues es necesario comunicarle grandes energías y hay que conseguir temperaturas muy elevadas. Como las fuerzas de repulsión coulombianas son proporcionales a la carga eléctrica de los núcleos, pues los átomos de hidrógeno son los más adecuados, ¿vale?, para conseguir la fusión. Para conseguir la fusión. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Para conseguir la fusión, ¿vale? Y a temperaturas muy elevadas, pues los átomos pierden electrones y se forma un gas llamado plasma. Verá. De entre todas las reacciones de fusión, la que parece más fácil de conseguir, pues es la reacción que hemos visto antes del deuterio con el tritio, que se libera por 17,6 megaelectronvoltios. Entonces dice que en los reactores nucleares, además de producirse energía, también se producen isótopos radiactivos que emiten una radiación cuyos efectos en la materia pues determinan una serie de aplicaciones de los mismos, entre los que se destaca pues localización de tumores y tratamientos de cáncer, obtención de semillas con mejores cualidades, conservación de los alimentos o fechado radiactivo, esto de lo que utilizan los historiadores o geólogos para datar la fecha de los restos que se encuentran, ¿no? Y estas son todas las interacciones de la naturaleza y la comparación entre ellas. Esto puede ser una pregunta, no sé si Fran la tiene apuntada o no como pregunta de teoría, ¿no, Fran? Quizá. Repite. Que si esta última pregunta la tienes apuntada de años anteriores como pregunta de examen. Esta suele ponerla como pregunta de examen, ¿vale? Que son todas las interacciones que existen: la interacción nuclear fuerte, la interacción electromagnética, la interacción nuclear débil y la interacción gravitatoria, ¿vale? Y están ordenadas de mayor a menor intensidad. O sea, la más fuerte de todas es la nuclear fuerte, después la electromagnética, después la nuclear débil y por último la gravitatoria, ¿vale? Esas son las 4 interacciones que conocemos, ¿no? Así que esta sería cuestión de estudiársela, Gonzalo, ¿eh? ¿Vale? Sí, vale. Pues ya está, simplemente esto. Y esto ya termina el tema, ¿vale? Dice, se ha intentado establecer una conexión entre los 4 tipos de interacciones o sus campos correspondientes, de manera que quedarán reducidos a un solo campo, a lo que se conoce como la teoría de unificación, es decir, que se encontrara una fórmula que explicara todo, ¿vale? Que explicara las 4 interacciones,
pero de momento no es así, ¿no? Dice, probablemente en el futuro pues se encontrará una teoría que unifique las 4 fuerzas fundamentales que explique el comportamiento último de toda la materia en el universo. De momento nos tenemos que conformar con interacciones que, digamos, funcionan en el mundo macroscópico e interacciones que funcionan en el mundo microscópico.